Muy buenos días, muchachos. Este video es para segundo y para tercer año, ya que coincidimos con el mismo tema la semana pasada. Sin embargo, para cada grado es un diferente nivel de dificultad con el que estuvimos trabajando. Esta semana vamos a repasar las medidas de tendencia central y el llenado de las tablas de frecuencia, ya que pude observar en algunos de sus ejercicios que me enviaron que estaban con algunas fallas, las cuales es importante corregirlas y poder practicar en el aspecto de lo que son las frecuencias y al llenado de la tabla de frecuencias, valga la redundancia de las mismas. Por lo tanto, pasaremos a lo siguiente. ¿Cómo voy a llenar las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia, la número 1 que me va a servir es la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada resulta de colocar en la tabla de valores el primer dato de la frecuencia y después en la segunda casilla sumaremos el primer dato más el segundo dato y luego en la tercera casilla sumaremos el primer dato más el segundo dato más el tercer dato y así sucesivamente hasta acabar con todas nuestras frecuencias. Por eso se le llama frecuencia acumulada, porque estamos acumulando la suma de las frecuencias anteriores hasta llegar al total de datos. Aquí tenemos el ejemplo en la tabla. Tenemos el primer ejemplo que dice datos. En este caso vamos a trabajar con pesos en kilogramos. La frecuencia, el dato, que son los pesos, y vamos a trabajar con la frecuencia acumulada. ¿De dónde salió? Salió primero, como les dije, coloco el primer dato de la frecuencia 1 y luego en la segunda fila coloco lo que viene siendo el primer dato más el segundo dato de mi frecuencia, es decir, 1 más 5 y me da 6. Luego coloco el que sigue, 1 más 5 más 3, 1 más 5 más 3, 9. Y luego coloco el último dato, 1 más 5 más 3 más 2 me da 11. Es decir, aquí les puse unas bellas marcas que dicen 1 más 5 suma, 1 más 5 más 3 sumar y luego 1 más 5 más 3 más 2 suma. De esta manera se realiza la frecuencia acumulada. Ahorita vamos a pasar a resolver lo que es la frecuencia relativa. Número 2, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa o porcentaje nos va a servir para poder dibujar lo que es nuestra gráfica circular o de pastel. Para eso meramente nos va a servir. ¿Y de qué resulta? Resulta de la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre el total de datos. Y lo que me dé lo voy a multiplicar por 100. Es decir, 1, la frecuencia entre mi total de datos, 11, acá está, frecuencia entre el total de datos, y me da, y lo que me dé lo multiplico por 100, por lo tanto me va a dar el 9%. Luego 5 entre 11 y me va a dar, y lo que me dé lo multiplico por 100, 45.5%. 3 entre 11 por 100, 27.7%. Y 2 entre 11 me va a dar y lo que me dé lo multiplico, por 100, 18.1%. Y de esta manera voy a obtener lo que es mi frecuencia relativa. Recuerden, frecuencia entre el dato por 100. Es muy importante que tengamos en cuenta esta parte de la frecuencia relativa. Muy bien, nos hace falta la última parte de las tablas de frecuencia, que es el punto número 3, que es la columna del dato por la frecuencia. Esta columna nos va a servir exclusivamente para calcular la media aritmética o promedio de las cantidades. Y esta columna es necesaria, al final se debe de realizar esta columna cuando tenemos un conjunto de datos ordenados. Aquí podemos ver ya la tabla completa, tenemos lo que es el dato, la frecuencia normal, la frecuencia acumulada, la relativa y la columna de dato por frecuencia. Aquí, como pueden ver, el dato por frecuencia es 50 por 1, 60 por 5, 70 por 3 y 80 por 2. Y es lo que tenemos de este lado, el dato por la frecuencia. Y luego hay que sumar los resultados
del dato por la frecuencia y nos va a dar un total de 580. Cuando tengamos esto lo tenemos que dividir entre mi total de datos para poder obtener el promedio o la media aritmética. A continuación se los explico por medio de las operaciones. La media aritmética. Como les mencioné acerca de la media aritmética, es lo que estábamos trabajando hace un momentito, el del dato por la frecuencia. En este lado vamos a poder encontrar lo que viene siendo el proceso. Entonces dice, la sumatoria total del dato por la frecuencia, como les dije, es multiplicarlo y luego sumarle. Y lo vamos a dividir entre el total de frecuencias de media o promedio. Es decir, el total de frecuencias es 11, el total de datos 580. Y una vez que yo lo divida me va a dar el promedio y en total es 52.7 kilogramos. Es decir, este es el promedio de los pesos en kilogramos, 52.7 kilogramos. Ya encontré mi media aritmética. Ahora vamos a trabajar con la moda y con la mediana. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar esta parte de lo que viene siendo la moda. La moda es el dato con mayor frecuencia y en la tabla de frecuencia lo vamos a poder encontrar. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, tengo 1, 5, 3 y 2 y mi dato con mayor frecuencia pues es el mayor, en este caso sería el 5 y le corresponde a 60 kilogramos. Por lo tanto, mi moda sería, o el dato con mayor frecuencia, serían mis 60 kilogramos. Vamos a trabajar con la mediana. ¿Cómo encontrar la mediana? La mediana, recuerden que tendremos que dividir la frecuencia entre 2 y lo que me dé lo vamos a ubicar en nuestra tabla de frecuencias. Por lo tanto, mi total de datos son 11. 11 entre 2 me va a dar 5.5 y me voy a mi columna de frecuencia acumulada. ¿Dónde está el 5.5? Bueno, aquí tengo 1 y aquí tengo 5. 1 más 5 es 6. Aquí debe estar inmerso el 5.5. Por lo tanto, me voy acá, veo que mi frecuencia es 5 y mi dato es 60 kilogramos. Por lo tanto, mi mediana va a ser 60 kilogramos. Ahora bien, vamos a trabajar con una actividad que se llama origami navideño. Es una actividad transversal con respecto a mi asignatura. Recuerden que esta semana pues es de repaso, no voy a empezar un tema nuevo con ustedes, ya que por situaciones de tiempo, esta semana íbamos a empezar a ver ecuaciones cuadráticas en tercero, íbamos a ver en segundo, íbamos a trabajar con respecto a lo que son la raíz cuadrada y las potencias, pero sin embargo por el tiempo que nos queda una semana no iba a empezar un tema porque íbamos a quedar inconclusos, no lo íbamos a lograr terminar. Es por lo tanto que repasamos las medidas de tendencia central y vamos a trabajar con una actividad transversal llamada origami navideño. En esta actividad quiero muy importante que primero definamos qué es la palabra origami. El origami o papiroflexia, como se le conoce aquí en México, es el arte de hacer figuras doblando papel sin utilizar tijeras, sin utilizar pegamento, etcétera. Simplemente debe ser solo doblando el papel para poder lograr lo que es las figuras, ¿verdad? Es muy importante recordarles que el origami tiene mucha relación con las matemáticas, especialmente con la geometría. Por el hecho de doblar el papel y empezar con un cuadrado, le vamos dibujando sus diagonales y luego vamos a obtener diferentes figuras geométricas y marcas con el que al final vamos a lograr terminar, por ejemplo, triángulos, cuadrados, rectángulos, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, es muy importante la relación que guarda el origami con las matemáticas. El origami con las matemáticas guarda especialmente relación, como les mencioné en la diapositiva anterior, con lo que es la geometría. La geometría y el origami guardan mucha relación por el hecho de doblar, hacer figuras. Con el origami podemos hacer octágonos, podemos hacer triángulos, podemos hacer cubos, podemos hacer reiletes, estrellas de 5 picos, etc. Hay infinidad de figuras de origami con las que podemos trabajar. Es por eso la importancia de que debemos nosotros de poder realizar
las diferentes figuras geométricas a través del origami. Es por eso que nosotros vamos a relacionar el origami con las matemáticas. Su tarea de ustedes, muchachos, de esta semana va a ser realizar 3 ejercicios con las medidas de tendencia central y 2 figuras de origami navideñas. En el archivo que les envié, les voy a dejar ahí las diferentes figuras con las que van a poder trabajar ustedes esta semana. Pueden hacer otras si ustedes quieren. Sin embargo, yo les puse ahí unas ideas con las que ustedes pueden ir trabajando. Ahora bien, muchachos, yo les deseo felices fiestas, que las pasen en compañía de su familia. Recuerden que estamos todavía en pandemia, que no podemos salir a muchos lugares. Sin embargo, yo les pido que lo pasen con su familia nuclear, que tengan una excelente Navidad y un bonito inicio de año, muchachos. Les pido por favor también que me envíen sus tareas atrasadas en esas vacaciones, que se pongan al corriente los que de plano no me han enviado nada, que son varios, y les deseo que sea un año lleno de mucho éxito, abundancia, prosperidad y salud para ustedes y para toda su familia, muchachos. Nos vemos en enero, regresando de vacaciones, para trabajar con el pie derecho, con los nuevos temas que nos implica esta nueva continuidad del trimestre número 2. Nos vemos, muchachos, que estén excelentemente, muy bien y felices vacaciones decembrinas.